Mostrar cómo hice este anillo templario, estos tres anillos. La verdad es que no tardé tanto, pero esto ya era porque tenía ya la idea en mente. Ahora lo que estoy haciendo es haciendo un anillo de sello. Tengo pensado hacer un tutorial cómo se hace porque en internet solo me vi que habían dos videos de que te muestran cómo se hace un anillo de sello, pero hacen lo que están haciendo ahora, que lo comentan por arriba y no explican qué están haciendo. Ahora lo que estoy haciendo es, lo quiero poner redondo, lo aplano con el comando S, el eje que necesitemos, SX0. Creo que yo usé Z, pero me entienden. Nada, estoy empezando a hacer el anillo. La verdad que acá también cometí un error que tuve que haber guardado una copia de seguridad porque me pasó que cuando lo puse de los lados, el tema de el círculo ya había destrozado un poco la geometría y ahí fue una cagada. Y no podía hacer control Z porque fue lo primero que hice. Ahora lo que estoy haciendo es que para no hacerme la misma cagada que me hice en el video anterior, que en el casco templario hice un bevel y después no lo podía sacar y me destrozó toda la geometría. Ahora lo que hago es que agarro las aristas y las marco con influencia de bevel, y con el modificador bevel ahí ya lo puedo modificar. Creo que tenemos que cambiarle la influencia para que sea el modificador porque hay que tocar unas opciones, pero son tres opciones. Ahora lo que hago es que le hice un círculo con el Add-on Blue Tool, lo hice en los costados y arriba. Lo que estoy viendo también es cómo voy a hacer el anillo, pero la verdad es que no tardé mucho, aunque sí me quedé jugando como 2 horitas, 1 horita por tema de los colores, que el dorado quedaba mejor en Cycle, pero que tardaba un montón y todo eso. Ahora lo que hice fue que agarro y lo divido en cuatro el anillo para multiplicarlo de vuelta para que en mi mente en teoría iba a tener la geometría perfecta. Y bueno, se hizo medio un quilombo y se soluciona cuando ven eso que te ponen esto y esto y no lo querés como que marcarlo como definido, apliquen el modificador y ya está, no van a tener ese error. Ahí yo me doy cuenta después y lo aplico. También, algo que les pasa a los nuevos es que no saben que se pueden desactivar ver un modificador, como el subdivisor, que si ven ahí estoy que lo activo, lo desactivo, todo esto se hace tocando esto, tocando estos dos. Nada, estoy viendo cómo voy a hacer este anillo. También, ¿vieron el círculo? Esto lo definí con... Se define con Shift E y ahí estoy poniendo imágenes CBG. También tengo pensado hacer un video que, de hecho, me hizo un compañero un video de cómo se exporta bien una imagen CBG. Porque ahí si lo ven yo lo exporté mal. ¿Y cómo te das cuenta? Porque... por la geometría. Vieron que está todo eso, bueno, se puede arreglar eso. Y normalmente, por lo poco que vi, todos los CBG que yo exporté, así nomás, tenían la normal invertida. Y cerrarla todo fácil, pero hay que verla. Acá lo que le quería hacer es que, vieron que está la cruz. Bueno, yo quería que tenga como un relieve, un borde, en negro, que sea una cruz, pero más que sobresalga. No pude hacerlo por la geometría que era un asco y llegué a hacer esto de las cuatro cámaras con Control Shift ¿qué? Creo que era Control Shift o Control Alt ¿qué? Pero me entienden. Y ahí ya ando viendo cómo voy a hacer las cruz. La verdad no se me ocurrió qué ponerle en los costados, aunque para la próxima creo que no lo voy a hacer en cámara, le voy a poner escudos a los lados. El problema es que, si se dieron cuenta, yo ya hice el círculo y no hice una copia de seguridad, así que tendría que estar mucho tiempo viendo que el anillo que voy a hacer después para el escudo sea igual a este. Así que dije, bueno, lo rehago todo de vuelta y listo. Total, ya sé más o menos cómo voy a hacer y todo esto. Y ahí ya ando viendo porque, ¿qué pasa si vos tenés un círculo que lo marcaste con una influencia? A la hora de destruirlo, la destrucción va a venir con esa influencia y yo se la ando sacando.
Esto también hay algo que la gente no sabe, es que cuando una arista o un grupo de aristas tienen una influencia, si haces n, te va a aparecer en la parte de abajo tipo Bevel 1. Vos podés seleccionarlo, lo cambias a 0 y ya está. No hay influencia, porque lo que hacemos es que cuando agarramos y vemos que una línea tiene influencia, como que lo tratamos de acercar bien al medio para que esté lo más cerca del cero posible, pero de una otra manera ya llegamos a un cero exacto, por decirlo así. Y nada, ahí estoy viendo. Se me ocurrió sobre la marcha hacerlo negro y después lo hice dorado. Y acá en mi mente es como todo más dorado, todo más negro. Le bajé un poco el rojo. El rojo lo hice un poco más oscuro y después en el blanco quedó muy lindo el rojo oscuro. Nada, estoy tratando de ver si le puedo hacer relieve. No lo pude hacer, lo intenté y no se pudo. No se pudo. Si uno sabe cómo se puede hacer de la forma fácil, estaría perfecto. Y acá ando viendo que le quería poner en los lados porque sean duros. Pero acá está el error también. Que yo quería que todo esto sea igual. Y no podía. Lo intenté de bastante forma, que uso el cuchillo, que lo subdivido, que lo junto y lo trato de mover con la línea esta de influencia y no se pudo. Y encima me dejaron unas puntas media fea en una parte que se deformaba el círculo y nada. También lo que hice es que, a ver, creo que más adelante lo muestra mejor. Que lo que hice fue, acá que estoy moviendo todo como loco, viendo qué le puedo hacer o cómo lo puedo hacer. Porque me dejaba medio feo el dibujo. Tipo las partes de la arista, ¿me entienden? Y ahí ando viendo. A ver, cuando lo pesque les muestro el error que me hacía. Acá. Estas dos puntas quedan muy feo. No sé si pueden ver, pero... Y dije, no sé cómo arreglarlo, porque dije, agarro la arista, la subdivido a la mitad y cosa que no llegue a influenciarle al círculo, pero no pude. Lo intenté y no se pudo. Tuve que usé la K, que era el cuchillo. Luego traté de subdividir la arista, no me dejaba. Luego que muevo un coso con esto, me cambiaba bastante la geometría del anillo y no me gustó. Y nada. Así que lo dejé así y después cuando lo rehaga, lo voy a cambiar esos detallitos. Bueno, la verdad es que creo que tardé más viendo cómo voy a poner los anillos, porque viste, yo recorto todo esto, pero hay bastante, creo que estuve como 20 minutos pensando cómo voy a poner los anillos, porque no se me corría cómo poner tres anillos. Y nada, lo dejé, creo que lo hice en dos anillos y ya esto de poner tres anillos de sello no encontré forma. Y traté de buscar referencia por internet y me pasaba que lo único que me aparecía era como para comprar anillos. Y en la foto solo había un anillo, como mucho dos anillos ahí, uno arriba del otro. O algo así, yo quería tres y no pude ponerlo tres, los puse en dos y también en una parte le quise poner físicas y ahí es cuando lo cagué todo porque lo que hice fue agarro el anillo y las tres cruces y lo junto todo. Tipo, primero aplico el modificador, todos los modificadores y después los junto. Y luego por alguna razón me daba un error en la parte del medio del eje y suerte que hice esto de copia de seguridad. Porque si no hubiera destrozado un poco el punto de origen, creo que era, que tiene que estar en el medio. Y nada, ahí ya ando viendo cómo voy a poner los anillos. La verdad hubiera quedado mucho más lindo si lo hacía con Sacred, pero lo terminé haciendo con Eevee porque mi tostadora no puede con Sacred. Tampoco quedó tan feo. Ahí que se vio que no estaba haciendo nada es que el OBS solo me capta la pantalla principal de Blender. Y a veces se ve que estoy cliqueándole al aire, pero no. Creo que ahí ya estaba guardando o algo. También, otra cosa.
No sabía que se podía sacar las reflexiones en... Creo que era Cycle o Eevee, los dos. Porque si ven en una parte me da una cruz roja. Y ahí no sabiendo cómo hacerlo le bajé un poco el... Creo que era roughness. Para que no sea tan refractivo. Y nada. Trato de poner la cámara que también... No sé cómo se puede animar una cámara. Ahí es cuando estoy viendo el... Que refleja el rojo y no me gustó. Bueno, ya lo que hago acá es ver cómo lo hago y nada más. Ya nada importante y nada. Creo que ya expliqué todo de cómo se puede hacer el anillo. Voy a tratar de seguir subiendo más cosas. Más activo en Instagram. Aún no cambié nada, pero me falta un poco. Ya cuando haga este video creo que ya voy a poner más cosas. Y nada. También le puse un fondo básico. El fondo blanco con luces tipo medio oscuro queda siempre muy lindo, aunque creo que lo cambié al final a gris y a negro. Era como no sabía cómo ponerlo porque si lo pongo negro, tipo el fondo negro con el anillo negro quedaba medio raro, pero el fondo negro y el anillo blanco queda muy lindo. Y dije, o lo pongo negro y le queda bien al blanco, o lo pongo gris y le queda bien a los dos negros y al blanco más o menos. Tampoco queda mal, pero el negro queda bien. Creo que al final lo puse todo en negro, porque queda lindo. Y nada, después ya fuera de cámara lo voy a cambiar eso, lo voy a tratar de poner escudo. Ahí se vio como se cayó la cruz, era porque le quería poner físicas. Y nada, salió mal ponerle físicas, porque en mi mente dije, bueno, se ve feo. Seguramente es porque no están tocando bien el piso. Y, y nada, traté de toque bien el piso y ahí ya lo cagué todo por tema de que quería mover un objeto y ponerle, lo quería mover en el eje X y rotaba. Tipo rotaba, no usaba la rotación. Y ahí dije, ¿cómo arreglo esto? Y al final lo que hice fue, me meto en la parte de atrás, tipo de la otra copia de seguridad que hice y ya está. Ahí ya ando viendo cómo se hace y en mi mente dije, bueno, si en el fotograma 3 ya están cayendo, entonces en el 2 ya se despegan un poco del piso y están todos tocando bien el piso. Igual se miraba feo. También traté de ponerlo tipo pirámide uno arriba del otro y tampoco funcionó. Y nada, ya ando viendo cómo lo pongo. También lo ordeno, trato de ordenarlo. Y otra cosa que no expliqué, algo que nos puede servir mucho es los grupos de vértice. Que tocando esta opción ya entramos como para asignar un grupo de vértices. Agarramos, seleccionamos las caras y ya está. Tipo, a mí me pasó que con la cruz, cuando lo quería destruir, tipo más grande o más chiquito, seleccioné toda la parte superior de la cruz y la marqué ahí en grupo de vértices. Cosa que toco el grupo, creo que primero tenías que darle a asignar y después cuando ya estaba asignado tocabas dos veces el grupo de vértices y ya te seleccionaba la cara. Y nada, acá en las luces también tengo pensado, ahí hice un mono, sí, que le había puesto otros tipos de luces que solo se puede hacer en Cyclep, que era como con una textura, con algo raro tenía, que en una página te los daba gratis. Sí, una página legal. No lo digo porque después me cancelan. Y acá ya es cuando me rendí y dije, bueno, vamos a hacerlo un anillo por un anillo. Después intenté, bueno, vamos a hacer los dos anillos. Como eran todos iguales, lo que estaba haciendo era que le iba cambiando el material. Pero cuando quería poner tres en fila quedaba medio raro. No quedaba perfecto. Y dije, bueno, ya está. Como sale, o sea, no es como sale, es que estuve bastante tiempo viendo cómo lo hago y todo eso. Pero ahí se pueden ver que lo trato de destruir y se rota solo. Y nada, ando viendo ahí ando viendo que se mueve, que se rota, que esto, que lo otro. Y nada. Bueno, creo que ya expliqué todo. El video le quedan 3 minutitos. Bueno, yo ya me voy callando y nada más. Les comento que tengo un Instagram. Ahí está en la parte de abajo. Me quedó lindo. En la parte... Ah,
Y después en el siguiente video creo que ya voy a explicar cómo hice la parte de final. Esta parte y el final del chuchas. Les dejo 3 videos. 2 videos y chao.